Zero, one, two, three. Let's get started. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición y la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy. Ya este es nuestro episodio número 10, el 10º episodio, en el cual vamos a hablarles ahora sobre cómo nosotros hacemos nuestra toma de decisiones para poder hacer una programación del entrenamiento. Y pues ya van a ver cómo nos quebramos la cabeza, cómo sacamos cálculos, cómo estimamos el estado de fatiga de un grupo muscular y cómo un ejercicio genera más fatiga que otro y le damos un índice de hipertrofia. Todo esto que usamos y que es la clave, pues se los vamos a poner los secretos sobre la mesa del mundo de la hipertrofia. Lo que no queremos que sepas y que no te damos en los cursos, porque pues es lo que le damos a nuestros clientes. Así que pues vamos a comenzar. Ya con esta introducción creo que se ve un poco hacia dónde va. Así que no sé si quién quiera comenzar por acá. Se fue la luz un poquito, entonces me asusté. Bueno, pues yo creo que para comenzar hay que hablar de las distinciones que podríamos hacer dependiendo del contexto del cliente. Porque probablemente, ¿cómo vamos a programar para una persona principiante, una persona que recién está comenzando, en comparación con una persona más avanzada? Vamos a hacer más o menos uso de estas heurísticas, ¿no? Porque entre menos datos tengamos de la persona, entre menos datos tenga la persona de sí misma, menos experiencia, pues probablemente es cuando más vamos a utilizar estas recomendaciones generales basadas en evidencia, como un cierto rango de series, donde la persona probablemente va a progresar. En cambio, si es una persona más avanzada, pues esta persona ya tiene datos, ya tiene experiencia de qué es lo que le suele funcionar y probablemente de ahí es donde vamos a recopilar la mayor parte de la información. Entonces, yo, por ejemplo, el día de hoy tuve una videollamada con una cliente que apenas, o sea, si bien ha tenido algunas experiencias ahí en el entrenamiento y en el gimnasio, pero algo que ella me decía en su cuestionario es que pues una de las cosas que en su opinión le faltaba era disciplina para poder entrenar. Yo en la consulta le pregunté, bueno, ¿a qué te refieres con eso? Me decía, pues es que entreno 15 días y luego lo dejo, y pues no soy constante, me falta disciplina, etcétera. Pero cuando yo me he metido a clases, por ejemplo, de baile, pues eso me encanta y no lo he dejado. Pues más bien es que necesitamos encontrar una manera donde tú entrenes y disfrutes y te termines enamorando del entrenamiento. Entonces, probablemente ahí, si bien voy a usar como ciertas guías, pero me voy a basar mucho en qué son las cosas que probablemente ella va a disfrutar, ¿no? Entonces, si ella me dice, estos grupos musculares, no sé, me dijo glúteo y el abdomen son los que más me interesan, bueno, aunque yo considere que le falta o que podría beneficiarse de trabajo en todos los grupos musculares, pues sí voy a darle prioridad a esos músculos, aun cuando no sea una persona avanzada y que no requiera como tal un ciclo de especialización, ¿no? Entonces creo que mucho parte de la individualidad del cliente, con eso el conocimiento que tenga, las experiencias previas, y por ahí creo que podemos empezar a abordarlo. Pero Lau, ¿qué es heurística? Ah, no hablamos de eso, ¿verdad? Pues un shortcut, un atajo, algo que utilizamos para hacernos el proceso de toma de decisiones un poquito más eficiente. Es que lo quería hacer así como en los programas de TV, ¿sabes? Pero Lau, ¿qué es heurística? Te revisabas tú y yo me quedaba aquí atrás así, wow. Fíjate que es un término que nos ayuda a comprender el concepto. La heurística, híjole,
bueno, depende cómo la definas, pero digamos que es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas a través del pensamiento creativo, de como que pensar fuera de la caja, que creo que también se puede entender como la forma particular que nosotros tenemos de abordar un caso nuevo, un paciente nuevo, una situación en particular, un caso en particular, por ejemplo, el caso de la pérdida de peso, de ganar peso, qué hacemos cuando tenemos un cliente nuevo. Básicamente, eso es a lo que se refiere la heurística, cómo nosotros podemos desarrollarla eh, con nuestra propia experiencia, pero evidentemente basados en la evidencia. Y algo importante de basarse en la evidencia es que también tome en cuenta justamente la experiencia del coach, en este caso, las necesidades de la persona y evidentemente la literatura científica. Y pues sí, por poner un caso es distinto cómo la abordaría, cómo Juan, cómo Sergio abordarían un cliente nuevo, como lo abordaría yo. Pueden tener softwares distintos, pueden tener preguntas distintas, pero convergemos en algunas cosas, ¿no? Como que tenemos puntos en común. Y creo que ese es el punto del día de hoy, como que comprender en qué podemos diferir, pero qué es lo que hacemos similar. Por ejemplo, en el caso para mí de entrenamiento, yo lo puedo manejar de distintas formas. Puedo evidentemente utilizar la plataforma, pero al menos por ahora lo reservo para gente que sé que está muy comprometida, que sé que va a hacer sus registros, que sé que se va a comprometer en el lapso de tiempo, porque pues de esa manera yo puedo llevar un seguimiento más puntual, casi como estar con ellos en el gimnasio, porque puedo ver qué es lo que hicieron, cómo lo registraron, qué notas me dejaron, pero no todos funcionan así. A lo largo de los años he notado que hay personas que ya casi desde que los entrevistas, es probable que no los vuelvas a ver. Entonces, quizás necesite otras herramientas con ellos. A lo mejor la programación puede ser mensual y eso no significa que sea yo considero que no es una mala praxis dar un programa mensual o quizás solo un esquema que se puede repetir una y otra vez. Entiendo por qué algunas personas pudieran decir eso no es entrenamiento personalizado, pero a la vez entiendo por qué pudiéramos justificar su uso. Entonces trato yo más bien de tener esa flexibilidad en mi heurística justamente. Y en tema de nutrición, pues lo mismo, sé que algunas personas puede que necesiten más ayuda con este tema de los menús, algunos otros puede que utilicen equivalentes, algunos otros simplemente macronutrientes, pero parte de mi heurística personal es que independientemente de sea cual sea el caso, me doy a la tarea de, como sé que ustedes también lo hacen, grabar un video introductorio en donde les explico cuál es el plan. No sí las herramientas, pero cuál es el plan. El plan es pues, la pérdida de peso semanal, tal aporte de tal macro, qué sé yo, pasar de este peso a tal peso en tal lapso de tiempo. Ese es el plan. Las herramientas para lograrlo son los menús, son los equivalentes, etcétera, los puedes utilizar así. Pero si ya tengo algo muy fijo que hago, ¿ok? La entrevista, después les explico brevemente qué les voy a mandar, después ya que tengo el plan hecho, grabo el video y sí, ya dependiendo de casos que seguramente iremos discutiendo en el episodio, sí hay cierta toma de decisiones distinta, pero creo que por lo que he escuchado y lo que sé como ustedes lo hacen, creo que somos bastante similares en eso, ¿no? Sí, creo que es esa forma de ver que cada cliente tiene una necesidad diferente y que tiene una capacidad distinta de uso de herramientas, pues nos ayuda a saber más o menos hacia dónde orientarnos. Am, yo, en lo personal, sí utilizo la plataforma con todos, o sea, ya dejé de utilizar mi cheats, ya dejé de mandar PDFs, que de hecho, algo que vamos a hablar con nuestro desarrollador es PDFs, que se puedan hacer PDFs a partir del archivo, porque si hay quienes lo piden. Y, y la verdad es que sí les digo, ahorita no tengo esa modalidad de servicio, pero sé que hay quienes les va mejor con un PDF en su celular y listo, o incluso quienes prefieran anotarlo, si hay quienes lo anotan en su libreta y se lo llevan a su entrenamiento, ¿no? Entonces, hay para todos. Y yo creo que es prácticamente imposible tener una aplicación o una plataforma que tenga todo para todos, ¿no? Muy complejo. Pero sí saber qué es lo que puede entender un paciente y qué es lo que no, y cómo le vamos a explicar el plan, más bien las herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo el plan, eso también importa. Y a veces en la plataforma pues pueden ver que está ahí el RER, ¿no? Y es lo único que tiene la plataforma. Eso no significa que a muchos pacientes les digo, no vamos a usar esto, no me interesa esto.
lo que vamos a utilizar es que pase esto. Yo quiero que tú repliques esta sensación en cada serie y mientras eso se replique, estás ahí. No me interesa que tengas 3 RER, 4 RER o que sepas exactamente cuánto, ¿no? Pero sí que sepas, ya pasó esto, sé que me sirve, aquí lo puedo dejar y es suficiente. Entonces, esta forma de explicarlo creo que importa. Lo mismo con la nutrición. Hay quienes no se van tan bien con los macros per se y es nada más o con cualquier menú, es una guía. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio en mi dieta que estoy haciendo ahorita que puede ayudarme a mejorar mucho? Y yo creo que el clásico y el más común es el decirles, oye, pues vamos a quitar las bebidas calóricas y meter bebidas sin calorías por ahora. Y pues vamos a ver qué tal a partir de ahí. Luego trabajamos en meter más vegetales, luego trabajamos en este otro, o tal vez nada más trabajamos en el desayuno, porque no todos se manejan igual y hay quienes quieren que les des gramos. Tú dime cuántos gramos uso de este alimento en cada comida y eso es lo que voy a hacer yo. Y si se va un gramo en el sartén, lo jalo, ¿no? O sea, no sé, con la lengua o algo, pero me lo como. Y hay quienes son así, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo para todos y pues ya nada más es tener no estoy viendo el chat, esa apertura a tratar de poder ayudar a todos, si es que es tu forma de trabajo, porque también puedes escoger trabajar con un tipo de pacientes que estén muy comprometidos y también lo entiendo. También entiendo el que solamente quiere casos de éxito y solamente voy a estar con quien va a seguir mi método de trabajo y si no lo sigues, no estoy para trabajar contigo, no puedo ayudarte y te derivo con alguien más, también se vale, ¿no? Entonces creo que hay muchas formas de abordaje y pues bueno, ahorita hablamos de cómo recopilamos datos de inicio. Solo quería abrir un poco el panorama de, sí, hay de todo tipo de pacientes. Justo, y es algo bastante importante, ¿no? El cómo tenemos diferentes sistemas, diferentes métodos de trabajo entre nosotros cuatro, que yo considero al final son muy, muy similares, pero incluso, ¿sabes? O sea, con mi servicio es de una manera con cierto cliente y de otra manera con otro cliente, ¿no? Lo que mencionas, porque cada uno tiene diferentes necesidades y es quizá el mismo sistema, ¿no? Simplemente lo que va a cambiar va a ser el cómo voy a emplear ciertas herramientas, ¿no? Con quién sí van, con quién aún no van, con quién quizás no sean necesarias. Entonces, creo que todo esto es lo que marca la diferencia en cómo vas a hacer el abordaje con cada uno de tus clientes, ¿no? Y a mí en lo personal me ha servido muchísimo lo que lleva ese año, estos 6 meses que ya cursamos, que realmente fue apenas estar reflexionando respecto a, oye, yo tenía un sistema de trabajo al inicio de ese año, ¿cómo era? ¿Es exactamente igual ahora? Afortunadamente no es igual. Ha sufrido cambios, ha sufrido mejoras. ¿Por qué? Eh, Porque ha ido trascendiendo a partir de los clientes con los cuales he trabajado. Me he dado cuenta de qué funciona, qué podría ser mejor, qué no vale la pena tenerlo desde en el spreadsheet, desde en mi proceso cuando llega un cliente nuevo. Que al final todo esto es cuestión de una mejora continua, ¿no? Y es algo padre, gratificante el darte cuenta cómo ha mejorado tu sistema y que sería algo preocupante que digas, ¿sabes qué? Pues yo sabía que había ciertas cosas por mejorar, pero por cuestión de comodidad ahí se queda, ¿no? Entonces es algo enriquecedor, ¿no? El ver cómo pones a prueba, ¿no? Y es esto que se comenta, es poner a prueba, hacer los ajustes y retroalimentar, ¿no? Porque si me quedo planificando todo el tiempo y es como, estaría muy chingón hacer esto y que luego suceda esto, pero, uy, ¿sabes? Es sobrepensar las cosas, no hacer nada. Entonces, ¿qué vas a corregir si no ha surgido algún error, alguna mejora? Y creo que esto es lo que enriquece bastante la plataforma, ¿no? Que cada uno tiene un método de trabajo. Como mencionamos, hay clientes que van a necesitar un poquito más de herramientas, un poco más de educación, un poco más de recursos a consultar. Y esta parte, como lo vemos en el entrenamiento y la nutrición, ¿no? Esta flexibilidad que nos brinda la plataforma de, oye, creo que con él sí es conveniente esto, ¿no? Entonces, la plataforma está en esto, en ese crecimiento, en esa mejora continua, y qué mejor que a partir de esos grandes referentes con los que tengo el placer de estar hoy en día. Y es esto, ¿no? Lo que brinda muchísimo valor a la plataforma, el irle agregando esas herramientas que no por tener todas las herramientas es que vamos a utilizar todas, pero pues es bueno tenerlas ahí porque seguramente serán utilizadas en el escenario adecuado, ¿no? Y en lo personal también
me he dado cuenta que con el paso del tiempo he hecho bastantes mejoras, principalmente en el aspecto de ese abordaje inicial, ¿sabes? Esa intervención inicial, siendo bien transparente, bien honesto, siempre que llegaba un cliente nuevo, era como, mira, aquí está tu programa de entrenamiento y aquí está tu plan alimenticio, ¿no? Aquí está, ok, te hice un cuestionario de tus gustos y demás, pero aquí está y quiero que lo empieces el lunes, ¿no? Y te das dando cuenta que no, realmente ahorita tengo 2 chicos que acaban de iniciar el lunes conmigo y es, mira, aquí está tu programa de entrenamiento a partir del cuestionario en cuestión de nutrición. Ayúdame con la evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que estás comiendo ahorita normalmente? ¿Cómo son tus comidas? Y a partir de eso, ¿no? Va a ser el punto de partida, va a ser algo más adherible, no va a ser como llegar a imponer. Entonces, pues vamos a darle un poquito más ahorita a esta parte del entrenamiento y yo creo que si en algo coincidimos los 4, es que brindamos un servicio personalizado, entonces los ajustes son cada 4 semanas. Creo que de eso ninguno va a debatir. Así que, pues vamos a ver en qué otras cosas coincidimos. Yo quiero aprovechar aquí algunas cosas que mencionas porque, bueno, no sé si les ha pasado, yo tengo 2 clientes, 2, que no están en un punto para poder generar un cambio, pero cada vez, no faltan cada mes se presentan, cada mes platicamos, cada mes me platican algo que ellos detectan, que hacen, y dejamos una tarea para que puedan trabajarlo y no la hacen. Y al otro mes vuelven y se sienten bien. Pero yo siento que voy bien, siento que misma suma de pliegues, muy cercano, más o menos 5, ¿no? Y así todo el año, todo el año. Tengo 2 años con ellos, todo el año. Y, y con ellos, por más que platico, por más herramientas que doy, por más contextos diferentes que he intentado, no logran progresar. Y entonces, aquí sí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué harían con un paciente al cual le dan herramientas? Las herramientas que conocen que han sido diversas, desde evidencia por fotografías, dar tareas para mejorar una comida o 2 comidas, o reducir nada más cantidad de alimentos, etcétera, y detectan todo y cada vez que regresan ven que repiten los mismos errores que ellos ya saben que tienen, pero siguen ahí, ¿no? Y pues vuelves a platicarlo y de nuevo. Y entonces, ¿ustedes qué hacen con pacientes que son así, que vuelven, tienen toda la confianza? Y el programa es básicamente el mismo. De verdad, es difícil. ¿Cómo tomo decisiones? Porque la tarea es para tratar de ayudarte a adherirte un poco más al programa inicial que no has conseguido hacer. Y entonces, ¿qué harían ustedes? Sí me gustaría saber un abordaje así. Tengo 2 años batallando con los dos y no salimos, de repente hay una reducción de 30 milímetros de pliegues, pero no bajamos de 120, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, ahí era lo que iba a mencionar desde que escuché a Sergio, pero creo que todo parte de cuál es tu filosofía como coach. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que buscas lograr por tus clientes? No solamente en términos de resultados que sean perceptibles, resultados visibles, sino también cómo quieres que se sientan, qué cosas les quieres aportar más que resultados físicos. Y para mí uno de ellos es la educación, ¿no? Otro de ellos es si puedo aportarles, yo sé que no, o sea, construir músculo no es sinónimo de salud, pero hay muchas cosas que van relacionadas. También sé que hacer ejercicio no es sinónimo de salud mental, pero también puede ir relacionado, ¿no? Y con eso algo que tú mencionaste de estos dos pacientes y sonreía porque yo he tenido personas así y de verdad, o sea, sinceramente puede llegar a ser frustrante que ya probaste una y otra y otra y otra cosa e inclusive al punto de llegar a cuestionarte. A mí me ha pasado, es que de verdad sí soy tan buena como creo que soy o como con algunas personas me llego a sentir, porque claramente con estas dos personas no estoy avanzando. Y ya ha pasado tiempo, ya he probado distintas cosas y hay algo importante es, tú dijiste, llegan y llegan contentos, o sea, ellos tienen la percepción de que están avanzando y que están progresando. Entonces, aunque tal vez a nuestros ojos, porque hay que recordar que cómo nosotros vamos a ver progreso, la verdad es que va a ser muy diferente a lo que personas de población general en algunos casos puedan llegar a ver. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que haya progresos desde la perspectiva del coach o que haya progreso desde la perspectiva del cliente.
Y ahí yo creo que lo más importante es la perspectiva del cliente. Si llevan contigo, Juan, 2 años, es que claramente están contentos, ¿no? O sea, si para ellos fuera un fracaso, ya se hubieran ido. Pero además llevan 2 años y no faltan de sus consultas. Quizás sea que sienten que tú los entiendes, quizá, no sé, les gusta también porque he tenido clientes así que a veces yo digo, pues están conmigo porque les gusta platicar conmigo, no sé, o sea, pero pues no es como por el progreso físico porque a mis ojos no los está viendo. Entonces, creo que son de esos casos particulares de los que nadie habla porque no es algo para promocionar. Aquí está el antes y el después, ¿no? Idéntico, ¿no? O sea, ningún entrenador va a promocionar eso. Y ahora compra mi plan de 12 semanas en hipertrofia. Pero de nuevo, remite a esa filosofía de coaching y yo sé que para ti, Juan, es muy importante la cuestión humana. Tú lo hemos platicado algunas veces. Me dices, a mí no me gusta entrenar a alguien y que sea nada más como algunos coaches de mucho renombre hacen, ¿no? Ahí va tu programa y no vamos a hablar, no vamos a tener videollamadas, puro correo y los datos que yo te pida y a eso nos limitamos. Entonces, esa manera que tú tienes de llevar el coaching, yo creo que es la que estas personas disfrutan y a veces no sabemos, a veces o sea, tuve apenas un tema así con una cliente de muchísimo tiempo y hasta hace poco resultó que pues pues apenas se dio cuenta en terapia que pues su relación con su propio cuerpo y su relación con la comida no era buena. Y aunque yo llevaba 3 años entrenándola, pues hasta apenas ella se dio cuenta y también me lo comunicó a mí. Entonces, a veces las personas pueden traer cosillas por ahí que todavía no han hecho conscientes en ellas mismas, por supuesto menos lo van a hacer, lo van a comunicar contigo, y es mantenerte ahí, estar, dejar abierto esa comunicación y seguirles transmitiendo esa confianza para que si ellos encuentran qué es lo que les está impidiendo tener resultados tal vez un poquito más aparentes, pues tú estés ahí para poder apoyarles, ¿no? Entonces es como seguir picando piedra y de nuevo progreso, por lo menos a su manera de ver está viendo, si no, no estarían contigo. Sí, claro. De hecho, ellos sí sienten, no solo sienten, sí tenemos métricas de progreso en otros aspectos, ¿no? Desde, bueno, sus parámetros bioquímicos, que también dudé y por ahí dije, tenemos que hacer estudios de laboratorio. Y hice estudios, todo está bien, no hay ningún problema, pero y sí llegaron con dislipidemias y otras cosas, y ahorita están mucho mejor en ese sentido, ¿no? También han progresado en el entrenamiento, saben entrenar muy bien, se demandan muy bien, simplemente les gusta comer, pues, y les gusta estar en familia, y tal vez eso es lo que yo considero es, no estás listo para hacer un cambio, esta parte de tu vida te gusta mucho, y no es probable que vayas a cambiarla, y no está mal, ¿no? El momento que estés listo seguramente va a ocurrir, tal vez simplemente ahorita no estás listo, y creo que esto puede tardar mucho tiempo, y bueno, ya eso un poquito sobre la mesa, que nos salimos un poco de contexto, aunque estamos hablando de eso, nos adelantamos a casi al final, qué pasa cuando regresan, ¿verdad? Pero cuando llega alguien, yo creo que todos hacemos esto mismo, nos interesa recolectar datos. ¿Y para qué recolectamos datos? ¿De qué nos sirve? Pues tener un punto de partida, ¿no? El poder tener un punto de partida y un punto de comparación y a partir de eso poder establecer el plan de entrenamiento, ¿no? Una vez que sé lo que estás buscando, que sé en qué punto te encuentras y que conozco las herramientas que posiblemente van a ayudarte a llegar a ese punto, ponemos un plan en marcha. Ahora, ¿cómo genero el plan? Probablemente es de lo que vamos a estar hablando ahorita, porque todos tenemos una forma distinta y tal vez alguien nada más se enfoca en la parte de entrenamiento de fuerza. Tal vez a alguien le gusta incorporar un entrenamiento híbrido, bueno, un entrenamiento de fuerza y cardiovascular, o tal vez les gusta el funcional, ¿no? A mí me gusta mucho más dirigirme a la parte de fuerza, eso es lo que es mi fuerte, y quien disfruta la sala de pesas es bienvenido siempre a mi consulta. Y bueno, yo me voy un poco por ahí. Mis herramientas son entrenamiento de fuerza, una guía de alimentación que siempre dejo claro, es una guía, no es tu dieta, y hay que verlo como si me acerco a esto, seguramente me va a ir mejor que antes. Y si tengo la suficiente experiencia para hacerla,
y suficiente compromiso y dedicación para hacerlo, seguramente los resultados se podrán acentuar más y tomar decisiones será más simple, ¿no? Pero yo ahí empiezo, en recolectar datos. Sí me interesa recolectar datos de salud, eso no esta discusión es como un requisito. Yo pido laboratorios, ¿no? Y tal vez es parte de mi formación, ¿no? La parte de medicina del deporte donde nos dicen, oye, la gente, aunque es poco, sí se muere por hacer ejercicio, ¿sabes? Y entonces, si quieres que no se muera y estar seguro y detectas las cosas en un simple electrocardiograma, puedes reducir su posibilidad de morirse en el esfuerzo hasta el 90%. ¿Vale la pena? Sí, ¿no? Y bueno, entonces yo bajo mi formación, me gusta pedir laboratorios, no me gusta dejarlo al aire, me gusta saber con quién estoy y a qué me enfrento antes de poder tomar el siguiente paso. Esto no significa que está mal hacer ejercicio sin tener estudios de laboratorio. O sea, tampoco podemos detenerlos. Si lo pensamos en todo, se tiene que hacer una prueba de esfuerzo para hacer ejercicio, pues no. Es irreal, es ilógico, no va a ocurrir y entonces nadie estaría haciendo ejercicio, ¿verdad? Le pondríamos nada más trabas. Pero habitualmente si accedes a mi servicio, sí me gusta contar con esto. Y en caso de que no cuentes, sí pongo barreras. Limito en la magnitud de esfuerzo, pero pues no se vale tampoco detenerte. ¿No? Al final quiero ayudarte a mejorar tu salud y pues tengo que seguir con lo que tengo. Y bueno, a partir de ahí me gustaría dejarlo para alguien más. He estado viendo acá mi título de licenciado en nutrición del 2017 que egresé a la fecha, acá en mis expedientes. Ya estoy cerca de 1000 registros de pacientes, cada uno obviamente con distintas consultas, o sea que puede que sean muchos más. Y no sé si sean muchos, si sean pocos, si sea referente al tiempo, no tengo idea, no lo digo con esa finalidad. Lo digo con la finalidad de que yo creo que de ese 100%, los que se han quedado y logran su cometido, 30%, no lo sé, por ahí más o menos. Obviamente esos números, si lo pusiera en un perfil, de oye, tengo el 2% de tasa de éxito, contrátame. Pues no, ¿verdad? Pero creo que es muy real, porque muchos de esos clientes, algunos puede que asistan por curiosidad, porque les dijo el médico, porque nuestra formación es distinta. Más bien, a nosotros vienen cuando el médico les dijo a los nutriólogos, y si acaso les hacen caso, ¿no? Y con cada uno de ellos, creo que lo más difícil es el aspecto humano, más de lo que pedimos y de todo ese rollo. El cómo comunicarse con ellos, cómo pedirles ciertos estudios, cuál es la heurística con cada uno de ellos, cuál es el protocolo que tomo con cada uno de ellos. Porque he tenido desde gente que tiene 3, 4 BMWs en su cochera, a gente que vive en una casita de lámina. Literalmente, cuando comencé a dar consultas no tenía, ya lo he comentado en varios lados, pero bueno, no tenía dónde dar consultas, no tenía computadora, llevaba una libreta y tenía una báscula de esas de Walmart de era lo que tenía. Entonces daba consultas a domicilio y me tocaba ir a casas de gente rica porque di mi servicio en un gimnasio de ricos. Entonces, uno que otro me quedó. Hicieron un choque así medio fuerte, ¿no? Y también a la vez gente una señora en particular con diabetes que vivía en una casita de lámina. Quién sé cómo le hacía para llegar hasta allá, pero bueno, llegaba. Entonces creo que ya desde ahí, algo que no hemos discutido es cómo esto impacta en lo que pides, lo que no, cómo abordas a tu paciente, que si le dices que no, y no porque le ocultes cosas, sino porque pues algunas simplemente no las puedes llevar a cabo, como estarle pidiendo todos los estudios que quieres, pues bueno, eso cuesta, ¿no? En algunos otros no hay mayor problema, pero aún así lo que tienen en común es que en todos tengo un expediente, en todos tengo pesajes, en todos tengo mediciones, en todos tengo hábitos, en todos tengo objetivos. Entonces creo que no tiene por qué ser la cosa más complicada del mundo en el esqueleto de las cosas. Pero algo que a mí me generaba mucha inseguridad y ansiedad, no sé a ustedes, es que yo veía a otros colegas y aún los sigo viendo que tienen formatos bien bonitos, gráficas bien padres, bien bonitas. Y como yo comencé haciendo notas en una libreta porque pues, no tenía computadora, no soy tan así en tema de las notas que hago. Tengo solo las básicas, pero no siempre las tengo graficadas, etcétera, simplemente las más necesarias. Y eso a veces a mí me genera como que pues, me estoy regando aquí, ¿no? Necesito como que algo más así o qué sé yo. Pero por otro lado,
a veces veo que muchas de estas gráficas son de un InBody. Es así como, estás graficando un InBody, el InBody es bioimpedancia, la bioimpedancia está limitada por el propio estado de hidratación de la persona, por la cantidad de frecuencias. Entonces creo que ahí es en donde uno empieza a tomar decisiones basadas en tu propio criterio. Es difícil desarrollarlo porque da miedo, pero si nos ponemos a detalle a todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, creo que es donde tendremos más cosas en común de lo que tenemos diferencias. Pero bueno, sí quería comentar como que todo eso con base en la experiencia que yo he tenido a lo largo de estos años, porque sé que la suya pudo haber sido muy diferente y al día a día también lo sigue siendo. Fíjate que ahora que lo mencionas, Dani, es una parte de las limitantes, por ejemplo, ahí en la UNAM, cuando tienes a los chicos de la UNAM, que muchos no tienen posibilidad económica para hacerse una resonancia, porque es probablemente una ruptura de curso anterior o para hacerse una radiografía, que ahí hacen radiografías gratis, etcétera. El acceso a poder hacer un estudio de gabinete puede ser conflictivo, ¿no? Y entonces, así como pasa con esos estudios. Entonces, tus habilidades em, austeras deben salir a flote, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo detectar cosas sin generar un ingreso, más bien un egreso al paciente, un gasto al paciente, y además pueda tratar de hacer lo posible por tener resultados, ¿no? En el caso de la parte de medicina del deporte, exploración y eso, pues es ser un buen explorador. Pero en esta parte de nutrición, el, el poder tal vez tener solo fotografías en vez de pensar en mediciones podría ayudar y no necesitar algo más que eso. Tal vez no me llevo nada más mi báscula y las fotos y entonces a partir de eso comienzo. Yo creo que es viable y siempre todo es viable. Ahora va a haber siempre que digan, no, es que yo necesito tomar estas circunferencias, es que yo necesito. ¿Las necesitas? O sea, son un método a través del cual obligadamente comienzas a mejorar hábitos de alimentación que te puedan ayudar a bajar de peso, o incluso puedes solo dar recomendaciones para que los hábitos de una persona mejoren, ¿no? Porque también un consejero nutricional puede simplemente hacer eso y puede ayudar a que empieces a mejorar la composición corporal sin un cálculo, sin un dietocálculo, ¿no? Diciéndole cuántas grasas y cuántas proteínas y cuánto, simplemente comienza a comer mejor la persona y se acabó, ¿no? Y entonces tal vez ya no necesita el PDF, tal vez ya no necesita tomar la evidencia fotográfica, tal vez una bitácora, el reportar en una hojita, mira, hoy comí esto. Y entonces las herramientas, hay un montón de herramientas, pero creo que nos gusta ser un poquito exagerados a veces, ¿no? A mí, yo soy ese. A mí sí me gusta tener cosas digitales, sí me gusta poder adquirir como esta parte que me da datos, que me da gráficas, pero si no los da, tampoco se me cierra el mundo. Es como la gráfica no hace la diferencia en mi toma de decisiones. Al final, si veo la gráfica que va subiendo y bajando y veo la tendencia al último, es como, si comparo el primero y el último es suficiente. No necesito haber tenido que ver esa tendencia en los últimos 6 meses, ¿no? Y entonces sí, creo que la parte de dependo de estas herramientas o no sé hacer las cosas, también pone un poquito en juego qué tanta experiencia tengo con distintos tipos de pacientes. Eso no significa que eres malo, o sea, que no consigas hacer eso, no significa que eres malo, significa que tu experiencia la has llevado por un solo camino y no te has dado la oportunidad de ver caminos que pueden ser más complicados o diferentes, ¿no? Y bueno, entonces creo que sí, todos hacemos eso, todos recolectamos la información que necesitamos nosotros para hacer nuestro propio criterio y a partir de ahí ir viendo cómo les va a nuestros clientes, ¿no? Yo eso de los spreadsheets y los Exceles así súper complicados con las gráficas y recopilar todos los datos posibles, lo veo un montón en los chicos y chicas que asesoro de mentoría y yo también he estado ahí, o sea, creo que también influye mucho las experiencias que hayas tenido con otros coaches. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con, por ejemplo, Jacob Skepis de Australia, con Brett Contreras, ¿no? Ahora con Team Free MJ, me voy dando cuenta de coaches de un nivel muy alto, cuáles son los datos que piden, ¿no? Eso es algo que yo siempre me he fijado bastante. Y a veces buscamos como emular las herramientas, los datos que piden otros coaches y se nos olvida que la población con la cual nosotros trabajamos, y población no solamente hablo de
qué tanta experiencia se tiene de entrenamiento, sino también la parte de la geografía. O sea, México, ¿dónde nos encontramos? O sea, no es un país primermundista como Australia, Estados Unidos, donde la mayoría de la gente tenga acceso a un smartphone y ni siquiera a Internet, ¿no? O que tenga la facilidad tecnológica para hacer uso de verdad de esas herramientas. Y ahí es donde creo que haber trabajado con diferentes poblaciones, pues te permite ver al final, pues cuáles son las herramientas con las que cuentas y cuáles van a ser mejores para tu cliente, porque no necesitas, así como necesitas el gimnasio ultra equipado para tener progreso y puedes tener muy buen progreso con un par de mancuernas ajustables y un banco, o incluso sin banco, te las puedes ingeniar y ahí es cuando yo creo que en realidad se va viendo qué tanto, sí que tanto sabes, qué tanta experiencia tienes, pero la confianza que tienes en tus habilidades y tu conocimiento, porque creo que a veces como coaches nos respaldamos un poquito en estos juguetitos brillantes de los Excel y los spreadsheets, todos automatizados, porque eso probablemente nos da seguridad de, bueno, pues ya como que desde ahí el cliente lo voy a pantallar con todas estas cosas que tengo, cuando en realidad a la persona, pues entre más sencillo se lo hagas, entre más parece que estás hablando su idioma, probablemente, especialmente hablando de población general, pues el resultado va a ser mejor. En cuanto a los datos, yo creo que eso también es muy dependiente del cliente, qué es lo que busca mejorar, de las cosas que ya está haciendo, cuáles se pueden rescatar y cuáles son las áreas de oportunidad que menos fricción van a provocar, ¿no? Entonces, como decía Juan, pues una cosa puede ser solamente disminuye o de las bebidas que consumes, vamos a hacerlas todas sin calorías. Pero a veces como entrenador que apenas se inicia, te puede llegar a dar miedo hacer esa recomendación porque dices, ¿cómo? Le voy a cobrar, no sé, 1,000 pesos, lo que sea que vayas a cobrar, solamente por esa recomendación, como que piensas que las personas esperan que les des algo mucho más detallado, mucho más complejo. Entonces, esas creencias también a veces pueden influir en tu toma de decisiones y qué le presentas a los clientes, porque también los clientes a veces llegan con cierta expectativa de, como ve estos coaches que tienen estas hojas de cálculo ultra complicadas, pues yo espero que hagas esto, ¿no? O yo espero que me cambies el programa cada 4 semanas o que me des 5 menús diferentes, aunque en realidad no los necesito, no los voy a utilizar. Y por eso parte importante para mí ahora es esa consulta, esa entrevista inicial, donde puedo ver no solamente su experiencia, sino también cuáles son sus expectativas. ¿Qué es lo que ellos esperan que va a suceder? ¿Cómo esperan que yo trabaje con ellos? No porque vaya a cumplir sus expectativas, probablemente no al 100%, es imposible, ¿no? Pero para que tengamos o sea, partamos de un terreno común y a partir de eso ir progresando. Me gustó mucho eso que comentaste y justamente fue lo que me llamó inicialmente la atención de tu perfil y tu persona, que pues has estado con todo el mundo de los tops, de tops, de tops, de tops. Y me imagino mucho has aprendido tan solo de la forma en que trabajan. Y esa es una importante, cómo pues están en otra zona geográfica, tú lo dijiste, es otro mundo, literalmente. Es quizás una brecha bien chiquita para explicarle un RIR a una persona de Australia, a explicarle el RIR a una persona que no tiene idea que existen las ciencias del ejercicio, por ejemplo en Latinoamérica. Y mucho ojo, no lo digo de forma despectiva, en absoluto. Lo digo de una forma en que la educación pues sí está muy, muy dispar, entre que las oportunidades educativas y de formación están muy dispares. Para gente así, una opción es, pues me gustaría estudiar un doctorado, a lo mejor voy a ver cuándo ofertan, por ejemplo, el equipo de trabajo de Schoenfeld, ¿no? Para algunas personas eso es una realidad, para nosotros es un sueño guajiro de todas las cosas que tienes que solventar para llegarlo a hacer. Y eso evidentemente se traduce en cómo entendemos aquí el entrenamiento, cómo prescribimos el entrenamiento, etcétera. Y las propias limitantes mentales que nos ponemos, que esa es una grande y una que a mí particularmente me gusta como que tratar de romper de todas esas brechas mentales, justo con todo este rollo de las conversaciones con investigadores y demás, de oye, ¿por qué no romper esa brecha? Creo que sí es un punto importante en cómo tomamos nosotros decisiones. Y últimamente en ese punto también en las herramientas que ellos usan, algo que también he notado es que muchas veces
la simpleza o la sencillez de alguna recomendación, de algún programa, en el contexto de personas altamente educadas, como todos los que comentaste, Lau, son un reflejo de lo sofisticado de su entendimiento, de lo profundo que llega a su entendimiento. No es un querer darte menos, es un... Yo comprendo el meme que comentábamos muchas veces, Sergio. Yo comprendo la complejidad de un tema que puedes comenzar diciendo, pues solo entrena duro, y después te vas como que a la parte superior en donde, no, es que tengo que hacer tanto volumen con tanto río, bla, bla, bla. Y últimamente terminas después de ese lapso en entrena duro. Y eso sabes cómo traducirlo en una persona de forma sofisticada, en decirle, pues mira, trata de estar cerca del fallo y puedes prestar atención a esta pérdida de velocidad, que si bien sí se puede medir de forma objetiva, no disponemos de esos, de ese dispositivo como tal, valga la redundancia, eh, pero el comprender eso entonces nos ayuda a saber que muchas veces el por qué esas recomendaciones son así de simples, por lo sofisticado que hay detrás. Y creo que al menos los cuatro aquí presentes, pues eso es lo que perseguimos. No sobrecomplicar las cosas solo porque sí o por querer hacer algo complejo solo para el punto de venta, sino para obtener resultados, que es a lo que todos vamos, últimamente, y de forma que no reste a nuestra salud. Por ejemplo, para finalizar esta intervención, el estudio este de ENES, de las 52 series, muchas personas lo interpretaron como algo imposible, ¿no? Muchas personas como que, oye, esto tiene cero validez ecológica, pero no, sí la tiene. Esto implica que probablemente podemos beneficiarnos de más volumen del que pensamos, del que tenemos contemplado, y en algunos contextos, claro que lo podemos llevar a cabo, pero hay que saber en qué contexto, en lugar de decir, nah, esos estudios pues no sé, están como que diseñados para el big volume o para probar un punto o tienen cero validez ecológica por lo mismo. No, creo que el tener el pensamiento suficientemente sofisticado para comprender toda la minucia, toda la complejidad entre la interacción de variables y poderla aterrizar en un programa que se lee así de Hatch Squad, 3 series, 6 a 10 reps, RIR 2-3, ¿sabes? Es como que todo lo que hay detrás es, ok, entonces comprendo el por qué hay esto por aquí, ¿no? Pero desafortunadamente aquí es como que, pues mira, solo me puso esto que 3 de 6 a 10 y RIR 2-3. Yo esperaba más, pues, ¿qué esperabas, no? Y, bueno, Vas. dale, 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 dale. ¿Seguro? Sí, Fíjate que yo procuro hacer eso siempre con los pacientes nuevos cuando les mando su video de presentación y les pongo la pantalla donde está su programa y la cantidad de series, luego en una sesión tal vez son 14 series, ¿no? Y eso implica que son más o menos 4 o 5 ejercicios y que no tienen muchas series cada uno. Entonces le digo, piensa que esta sesión no es para hacerte sentir cansado. No es para eso. Tu sesión se va a sentir relativamente tranquila, pero no significa que no te vas a esforzar en cada serie. Pero no estoy haciendo tu rutina pensando en cansarte. Así que eso sí debe quedar muy claro desde antes de que vayas y entrenes, porque es común que me digan antes de que no, cuando no hacía esto de explicarles qué es lo que yo esperaba de cada sesión y que unas sesiones esperaba que pudieran ser más pesadas que otras, era me quedé con energía. Pues sí, ¿no? O sea, no es el objetivo decirte, ya no puedes seguir con tu día, ve y acuéstate porque terminaste agotada en la rutina que va a ser súper efectiva para que aumentes tu masa muscular. Y es triste tener esta parte en México en la cual la mayoría de los usuarios promedio piensan que tienen que tener muchísimo esfuerzo y dolor y llegar al fallo para poder alcanzar el resultado, ¿no? Y como dices, en otros lados del mundo que ya están desarrollados, pues tal vez sea un poco más fácil el poder explicarles qué es lo que esperas, ¿no? Y bueno, aquí además les pones una referencia y bueno, tal vez con la referencia dicen, obviamente ese artículo no es verdad. Ese artículo tiene conflictos de interés. Alguien tuvo que haber pagado ese artículo. Pues sí, o sea, las cosas no salen gratis, pues, ¿no? Así como tú también tienes un trabajo para poder salir adelante, significa que tú no haces tu trabajo honesto, porque eso es lo que a mí se me figura cuando alguien critica el trabajo de los científicos, que el trabajo de ellos no es honesto
y suponen que también los que se dedican a la investigación no lo hacen honestamente, porque ellos son capaces de hacerlo así. Y bueno, quería sacarme eso al pecho. Y, y sí, justo esta parte, ¿no? Esta parte que mencionan de la zona geográfica, la realidad, ¿no? La realidad del país, al menos el país en el que vivimos, el conocimiento que se tiene acerca de estos ámbitos, considero que es algo muy importante, ¿no? Y digo, otro punto de mucho valor y que rescato es eso que tú mencionabas, Lau, la parte de la filosofía que tenemos cada uno de nosotros como coach, ¿no? Esos valores que tenemos arraigados, realmente creo que influye qué fue lo que nos impulsó a iniciar en este ámbito, ¿no? De manera personal, yo recuerdo que estaba 100% enfocado en lo que es el entrenamiento personalizado, presencial, y esa fue la chispa que inició todo, ¿no? El aspecto de lo que mencionabas, Dani, oye, de mis... ahora sí se va juntando todo, lo de Dani, lo del Doc, lo del Lau. Oye, ¿sabes qué? Tengo 40 clientes al día. Cuestión económica me da bastante bien. ¿Cuál es el costo? ¿Tengo que estar todo el día en el gimnasio? Pues sí, ¿no? Pero ¿qué fuera lo que realmente a mí me causaba como que ese sentirme atado de manos? Que era, oye, pues yo estoy con ellos toda una hora ahí pegado y les explico las cosas, lo hacen, pero a pesar de eso, como, o sea, una vez que salen de aquí ya, o sea, yo ya no tengo, no tengo cabida en su vida, ¿no? Entonces era eso de, me sentía hasta cierto punto como que algo frustrado, el de, oye, yo siento que podría hacer algo más por ellos, pero, o sea, ¿de qué manera, no? Entonces es donde surge esa transición, ¿no? Realmente buscando ofrecer un mejor servicio y que las personas realmente lograran esos resultados, ¿no? Y creo que ese es un punto bastante clave que yo me hacía mucho esa pregunta de, oye, pero ¿y cómo yo voy a competir contra alguien que sea de manera presencial, no? Y ahí es donde dices, oye, cuando está de manera presencial, ¿realmente cuál era mi herramienta más valiosa? ¿El estar pegado a la persona una hora? Tristemente, pues sí, eso era, ¿no? Que yo estuviera ahí detrás de. Y cuando haces esa transición al coaching online y te das cuenta de, ok, podemos monitorear, podemos hacer correcciones, podemos abarcar un poquito más allá de solo estar una hora con el cliente, y es donde te das cuenta que hoy hay que desarrollar varias habilidades, ¿no? Hay que saber que estamos trabajando con personas y te das cuenta que hay todo un mundo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene lo importante y es, oye, una de las verdaderas barreras es el pensamiento que se tiene tanto del entrenamiento como de la nutrición. Y lo que mencionábamos, ¿no? Es que el entrenamiento tengo que terminar así muerto y me han dicho que son muchísimos ejercicios y cómo me vas a venir a decir tú que no, que solo vamos a hacer 5 y cómo vas a decir que mi mejor apuesta en cuestión de nutrición es, oye, ya no consumas bebidas con calorías o yo quiero mi plan, quiero mis 5 menús, ¿no? Y es donde te das cuenta de toda esa, la realidad, ¿no? O sea, la realidad que es como de, oye, pero es que no, o sea, créeme, hay mucho recurso, mucha evidencia que nos dice que no hay que hacerlo así, pero para la persona es algo triste, pero ven muy normal lo que está no tan bien y ven raro lo que está bien, ¿no? Y es así como que ay, ¿cómo te explico? Ese primer contacto, ¿no? Ya cuando es tu cliente y le vas aportando esa educación, le vas explicando ciertas cosillas, es como una conversación muy sencilla, ¿no? Es como que, oye, mira, y esto, y es una recomendación bien simple, y la ejecuta porque sabe que va a tener ese resultado. Pero cuando tú llegas así de primera instancia con una persona normal, que está acostumbrada a otro tipo de servicio, es como que, ay, pues, ¿cómo crees que esto va a ser así de sencillo, no? Cuando no tienen no se dan cuenta de todo lo que hay detrás de, ¿no? Este famoso embarrarse en el lodo para que al final sea una acción sencilla, una indicación que le va a simplificar en vez de complicar de más a la persona, ¿no? Entonces creo que sí, sin duda, la cuestión geográfica, el qué tanto conocimiento contamos, ¿no? Esa parte de la evidencia, igual, qué tanto se está llevando aquí, a diferencia de otros países, es algo que influye bastante en cuestión de cómo vas a tener esa interacción con las personas, ¿no? Que vienen de, pues sí, de mucho conocimiento, mucho aprendizaje, pero principalmente de manera anecdótica, ¿no? A partir de la experiencia, de lo que les han contado, porque como tal, no hay algo que fundamente. Cosas que, bueno, primero algo que comentaste, ¿no? Que a veces no entendemos. Primero es, ¿qué pasa en el lado de la ciencia? Me refiero a que, ¿cuál es el costo de llevar a cabo un ensayo aleatorizado controlado?
qué recursos se necesitan, cuánto tiempo se necesita, cuánto trabajo humano se necesita, y es muchísimo. Lo difícil que es reclutar gente, lo difícil que es reunir datos, lo difícil que es diseñar un estudio, lo difícil que es publicar un estudio, lo difícil que es que te regresen las observaciones, etcétera, es sumamente complejo. Entonces, algo importante acerca de esto es que si comprendemos estas limitaciones de esta labor humana, podemos comprender y ser un poco menos juiciosos en el tema de, es que este estudio duró 2 semanas, es que usó población no entrenada. Es como, ok, pues es que no se, o hay cosas que no se pueden estudiar directamente. Y por otro lado, lo que comentaba Sergio, yo no lo veo tal cual como que este entrenamiento, esta forma de hacer las cosas sea buena y está mala. Creo que yo particularmente ahorita estoy posicionado en respecto a este efecto de Dunning-Kruger, en donde siento que no hace nada y conforme más he tenido conversaciones con gente como ustedes, estudios y demás, acceso a más información, más me quedo con esta sensación de no saber nada y con esta inseguridad que eso genera. Y eso es curioso, porque en personas que a lo mejor van comenzando, en personas que siguen con prácticas un poco más de antaño, y es algo que comentamos con el doc, tienen una seguridad al decir las cosas que es brutal. Y siento que la gente en eso se fija. Oye, es que yo lo seguro, está mamado, lo seguro, sabe, pum, te contrata. Y puede que sus prácticas sean las más nocivas del mundo. Y creo que esto es una de las grandes complejidades que tenemos en nuestro medio. Cómo saber discernir entre todos estos fenómenos y saber que todo esto es dinámico. Todos estos procesos están en constante movimiento y eso también nuestra propia heurística está en constante movimiento y desarrollo. Y últimamente es verdaderamente un acto milagroso el que logremos conectar con una persona en un momento particular y logremos los objetivos que esta persona tiene. Entonces creo que últimamente, como para finalizar mi intervención aquí, es bajar un poquito eh, el juicio que hacemos entre el proceso científico, comprendiendo que es un proceso humano, no exento de errores y que es muy complejo por sí mismo, pero utilizarlo a nuestro favor, tratar de empaparnos un poquito en esto desde una perspectiva curiosa, saber que todo esto se está desarrollando mientras nosotros estamos hablando y seguir haciéndose, y mantener la mente abierta, pero, como ya lo había comentado en alguna ocasión, no tan abierta para que se nos caiga el cerebro. Creo que esa sería como que la forma en que trato de mantener mi heurística en constante evolución y desarrollo, pero manteniendo ciertas cosas fijas. Ahorita que dices el manteniendo ciertas cosas fijas es, ¿qué es lo que he repetido a lo largo de los años que funciona constantemente? Y esa base. Si esa base está ahí, yo puedo probar cosas que pueden estar surgiendo como novedad, pero siempre y cuando la base se mantenga presente. Y esto de probar cosas nuevas no es el salió un artículo nuevo y voy a cambiar todo mi entrenamiento con base a este artículo, pero pues puedes hacer cambios en tu entrenamiento para probar cosas de ese artículo y decir, a ver cómo me va. No voy a quitar lo que me va a llevar el 80%, 90% de resultados y voy a añadir lo que tal vez pueda aportar ligeramente una diferencia. Y ya, o sea, no es que ponga en riesgo el hacer una práctica en un estudio si es que lo sé introducir. Ahora, si te vas a cambiar tu entrenamiento de 0 a 52 series, ¿no? Bueno, de 10 a 52 series, pues probablemente te vas a lesionar. Eso no fue inteligente, ¿no? Pero ahí además no tienes el contexto de cómo ocurrió en el estudio. Pero bueno, siempre cuando esté esa base sólida, yo creo que eso es lo repetible a lo largo del tiempo. Como dice Dani, ¿qué es lo que tengo con todos? Con todos tengo una historia clínica, con todos me he comunicado para poder conocer su contexto, cuáles son sus posibilidades. Si no conozco eso, mi programa, por más basado en evidencia, no tiene una base sólida, que es que la base sólida la da la información que me proporciona el paciente con relación a su vida y no la que me da la ciencia con relación a la evidencia que tenemos en una población específica que no empata con lo que tiene mi paciente, ¿no? Y entonces yo voy muy de acuerdo con Dani, no cambiamos muchas cosas y lo que termina haciéndonos cambiar tarda más o menos una década en evolucionar para salir un consenso nuevo que diga, ok, después de 52 estudios, de los cuales podemos seleccionar 16 o 10 o 5,
estamos bastante seguros que si haces esto, te va a ir bien. Pero pasa una década de estudios y la mayoría cree que se trata de uno, ¿no? Bueno, me mandaron de Instagram uno que decía de las parciales largas, más bien del estudio que salió de extensiones, donde te inclinas hacia atrás a 40 grados de flexión de cadera y dicen, es que no es cierto, o sea, esto no es verdad, hacer un estudio y ya todos lo empiezan a hacer. Si te haces hacia atrás no te va a funcionar, no te va a funcionar porque levantas la pelvis y porque la pelvis está volando. Y yo dije, es que no es un estudio. O sea, tú crees que es un estudio porque tienes limitado la historia previa, pero vienen un montón de estudios que lo sugieren y por fin alguien dijo, ya podemos probarlo directamente, pero indirectamente vienen estudios detrás que van orientándote a que tal vez esto va a funcionar. Y eso a mí también se me hace un poquito atrevido, el que la gente habla con una seguridad sin conocer la parte histórica de cómo es que llegaron a este estudio. ¿A poco crees que nomás se le ocurrió a alguien decir, pues vamos a ver qué pasa con 52 series, ¿no? Probablemente no. O sea, viene de algo, de algún lado surge. Y ese criterio es el que creo que tenemos que desarrollar a la hora también de leer, interpretar y traducir ciencia. Y, y es que a mí se me hace algo curioso esta parte de, pues, yo creo que un ejemplo bastante claro en el gimnasio, ya en la manera práctica, es la parte de las técnicas de sobrealcance, ¿no? El cómo quizás tú puedes implementar alguna a uno de tus clientes o incluso contigo mismo por, por una razón específica, ¿no? Y es como puede haber la otra misma persona aplicando técnicas de sobrealcance simplemente porque lo vio en las redes sociales y porque decía que de esta manera ibas a lograr la mejor espalda o los mejores squats, ¿no? Entonces al final la herramienta está ahí. El punto es bajo qué contexto la estás aplicando y cuál es el objetivo que tienes, ¿no? Y es algo que se puede ver, ¿no? Digo, a mí me causa mucha curiosidad, como ejemplo, ahorita tengo las reverse drop sets ahí para hacer el lat pull down, y pues sí, las hago en la elongación, ¿no? No llego por completo abajo, y es como de repente la gente es como, oye, ¿por qué la haces así? ¿No que así no se hace? No, entonces, es padre como esto se puede presentar, ¿no? Y más estoy pensando en el gimnasio, o sea, cuántos ejercicios puedes ver, ¿no? O sea, cuántas técnicas sobre alcance, cuántos métodos y demás puedes observar, que va a influir mucho el por qué lo estás haciendo y a partir de qué, ¿no? Si fue simplemente porque el TikTok te decía que eran los mejores 3 ejercicios que no te podías perder por nada. Entonces, es algo bastante interesante, ¿no? El cómo ya se presenta en la práctica. Laura alguna vez comentó algo con relación a eso. ¿Qué tan seguro estoy de que estoy haciendo la técnica adecuada cuando tengo la impresión de que esto está bien? Entonces, estoy tan acostumbrado a hacer las cosas bien que cuando me toca cambiar las cosas a algo bien, siento que lo estoy haciendo mal. Entonces, el rango de movimiento que no sea completo, que está bien, ahora siento que no lo estoy haciendo del todo bien porque me entra la duda de que siempre lo he hecho completo, ¿no? Y eso me lleva a algo más que comentaron por ahí en redes que decían, sí, en un video mío que me dijeron, ¿por qué inventan ejercicios? ¿Por qué no hacen lo clásico, lo práctico, lo básico? Y yo, o sea, dime un ejercicio que no haya sido inventado. O sea, ¿tú crees que la sentadilla es un patrón natural, así como lo es la extensión de codo, así como es la flexión de muñeca, así es como, nada más que la sentadilla, pues, es un movimiento complejo, ¿no? Tiene muchos, pero todo es natural. Todo movimiento que genera tu cuerpo es natural. Y el ejercicio es la herramienta que usas para poder llegar a dar demanda al grupo muscular. Lo curioso es que sí tienen la idea de el ejercicio, no te inventes cosas. Esto no es verdad, pero es que la verdad es que nosotros somos un ente en movimiento. Y si nosotros simplemente queremos mejorar una zona corporal, lo único que tengo que hacer es moverla bajo demanda si mi objetivo es mejorar la fuerza. No es complicado, pero el pensar que estás haciendo cosas que se ven diferente a lo convencional, luego es la crítica. Lo estás haciendo mal porque así no lo hacen los que yo veo que según yo lo hacen bien. Es como esta moral que hemos platicado en torno al entrenamiento, las tradiciones, las costumbres, y al final yo creo que algo que podemos decir
que se traslada tanto a la programación como a la parte nutricional, a las mismas, o sea, crear relaciones humanas, porque esa es parte importante de nuestro trabajo. O sea, yo creo que por eso se llama entrenamiento personal, o sea, personas, seres humanos, estamos buscando un objetivo para que mejores en el área que tú decidas. Y todo es a partir de principios. Y cuando conoces y entiendes los principios, tienes más flexibilidad para incluir y modificar hasta cierto punto y expandir esos principios porque tienes esas bases. En cambio, no estás inventando, real, como como dice Juan, o sea, no estás inventando nada nuevo, o sea, el cuerpo se puede mover de esa manera y con ese rango tan amplio, tan corto como se puede, o sea, se puede hacer, es simplemente que aquí lo estamos poniendo en un contexto de una máquina que tú históricamente has visto realizar de esta manera, pero no porque eso sea lo que más hayas visto significa que es la única forma o que es la manera eficiente. Y lo mismo se traslada a las herramientas que utilizamos, no porque tú hayas visto que la mayoría de los coaches utilizan un Excel que grafica todo, así tiene que ser y que solo de esa manera funciona. Al final lo que están utilizando ahí es un principio que podríamos decir hasta se basa en el método científico, o sea, está recolección de datos, formular una hipótesis y de ahí tratar de probar una teoría, es lo mismo, son principios que utilizamos para la recopilación de datos, para crear una relación con la persona con la que estábamos trabajando, de tal forma que no estoy diciendo que haya que ser mejores amigos de todos nuestros clientes, pero por lo menos una relación, y eso es un principio, o sea, que yo tengo, basada en la confianza. ¿Por qué? Porque si hay confianza, la persona te va a poder liberar esa información que en el cuestionario, formulario inicial no te va a dar. Y la información, en mi opinión y en mi experiencia, que más necesitamos para trabajar con las personas, sobre todo estos casos de pronto medio complicados, no van a salir en un formulario de Google Forms ni en un documento en Word, van a ir saliendo conforme la persona se vaya sintiendo en confianza contigo. Entonces, todo parte de principios. Sí, yo creo que abordamos, pues, al final cosas a través de la tangente, pero creo que es importante el sí abordarlos porque son las barreras con las que habitualmente nos presentamos, ¿no? Um, por ejemplo, esta la técnica. Muchos de mis pacientes me mandan luego screenshots de que alguien les dice que están haciendo mal algo. Y entonces me preguntan si están haciéndolo mal, porque le dijeron que tienen hiperextensión de rodilla, porque le dijeron que cuidara la espalda, porque le dijeron que... Entonces les dicen cosas y por fortuna ellos tienen la confianza de decirme a mí. Y entonces eso es lo que nos ganamos cuando platicamos con ellos y cuando nos ganamos confianza. Me platican sus inseguridades. Y eso es lo que nosotros tenemos de ventaja al momento de estar compartiendo información ida y vuelta para poderte hacer sentir más autónomo y, y seguro de que estás haciendo las cosas adecuadas, que vas por el camino adecuado. Y lo mismo a nivel estético, luego les dicen cosas de, ay, es que te veo más flácido y están levantando 20-30% más peso de lo que levantaban antes, algunos el doble de lo que levantaban antes, se ven súper bien. Claro, algunos están en volumen, pues pierden un poco de definición y digo, ¿qué necesidad primero de decir el comentario que sé que lo dijo, ¿no? Y gracias por tenerme esa confianza y entonces empiezo a preguntar, ¿tú no has visto progreso? ¿Tú te sientes cómodo? Es que ni siquiera me pasaba por la cabeza. Por algo no te pasaba por la cabeza esa situación, ¿no? Entonces, estas cosas son lo que vamos experimentando a la hora de que tenemos el contacto y la cercanía con el cliente o con el paciente, y no cuando nada más es, dame los datos y yo interpreto los datos a como en teoría deberían interpretarse y yo hago ajustes a como en teoría deberíamos progresar, ¿no? Cada semana tienes que aumentar una repetición y así. Entonces creo que sí es importante y lo hemos abarcado bien. Al final todo es lo que escuchamos, los consejos que damos y cómo hacemos que los clientes pues permanezcan con nosotros, ¿no? Esa confianza que nos vamos ganando. No sé si alguien quiere hacer algo más para cerrar o aquí estamos bien. Perfecto. Hecho. Pues gracias por escucharnos. Nos estamos viendo en otro episodio el próximo miércoles o jueves, si es que las cosas salen mal, pero puedes esperar la próxima semana en uno de esos 2 días, nuestro episodio número 11. Así que hasta pronto, nos vemos. Gracias.